Hola amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy en su programa El Cuidado de la Vida. El día de hoy hablaremos sobre el cáncer y bueno, aprovechando que el pasado 4 de febrero se celebró el Día Mundial contra esta enfermedad, contra el cáncer, es por eso que decidimos abordar este tema tan importante y que a partir de, bueno, hace algunos años atrás ya ha aumentado su prevalencia. Y bueno, como dato les puedo decir, amigos, que alrededor de más de 32 millones de personas viven con este diagnóstico y se prevé que en los próximos 20 años aumente hasta un 70%. Y bueno, y qué decir también de los millones de defunciones anuales que se dan debido a esta enfermedad. Pero bueno, el día de hoy me complace tener como invitado aquí al doctor Alberto Abdo Andrade, quien es especialista en oncología. Doctor, mucho gusto, gracias por estar aquí en el programa. Y bueno, me di a la tarea, doctor, de hacer un censo, ¿sí? Más bien de preguntar al público en general cuáles eran las preguntas o las dudas que ellos tenían sobre esta enfermedad. Y una de esas, pues es obvio, que es el cáncer. Me parece muy bien. Bueno, muchas gracias por invitarme y saludos a todos nuestro auditorio de TV UJAT. Hace muy bien en conectarse con este canal porque siempre TV UJAT preocupado por su salud, por informarle, cumplir con esa misión educativa que tanto necesitamos todos y la orientación sobre todo en los aspectos cuando se necesita atender una enfermedad. Y en el cáncer es un problema grave, la sola palabra impacta, asusta. Da miedo y ya produce un cambio en el organismo, en su estado emocional, la depresión, la tristeza, la melancolía, el no saber qué va a pasar, el miedo, miedo a la enfermedad, miedo a los tratamientos, miedo a los síntomas, miedo a la soledad, porque es una enfermedad de impacto social, familiar, económico, en todos los aspectos. Y de repente, en la práctica vemos a pacientes que llegan a consulta a la institución, llegan solos o solas, porque la mayoría y los cánceres más comunes en nuestro país y en el mundo son mayores en la mujer que en el hombre, desafortunadamente. Entonces, ¿qué es esta enfermedad? Es una enfermedad de las crónicas degenerativas, que así se considera, progresiva, es una neoplasia maligna. Es una enfermedad que se manifiesta clínicamente como la presencia de un tumor, pero que detrás de esa formación tumoral ya existió un proceso largo de mucho tiempo, muchos años, proliferando una célula que cambió en su estructura y en su forma y en su función. Y esa célula que cambió en su estructura, dentro de su núcleo tiene un contenido genético que transmite a otras células que también cambien su estructura y su función y se convierten en malas. Es una enfermedad maligna. Maligna, ¿por qué? Porque nos va a causar la muerte. Esta es una enfermedad en la que hay que saber detectarla oportunamente para poderla controlar. Y ese control, que sea duradero en forma prolongada, es lo que hace que llevemos al concepto de curación. Claro. Qué tan curable y qué tan incurable puede resultar. Entonces, cuando después de 27, 30 años de estar bien curado de la enfermedad, recidiva. La recidiva quiere decir que aparece de nuevo la enfermedad y con las mismas características de la célula que dio origen hace tantos años a la enfermedad que fue combatida. Y bueno, vuelve a suceder, ¿no? Entonces, cuando recurre o recidiva, esta cada vez se hace más resistente a los tratamientos. Y también no solamente desde el punto de vista terapéutico, sino desde el punto de vista de cada paciente, cada organismo tiene una respuesta diferente. Así como no hay un enfermo igual a otro, tampoco hay un cáncer igual a otro. Claro, y mencionaba la detección, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. ¿Hay algunos síntomas que los pacientes, o bueno, las personas ahorita que nos están viendo puedan detectar y puedan tener alguna idea y los haga ir, obviamente, en forma temprana al médico, doctor? Sí, mira que esa enfermedad se ha propagado muchísimo y hoy ha llegado a ocupar el segundo lugar de causa de muerte en nuestro país, detrás de las cardiopatías. Los problemas de infarto, miocardio, hipertensión arterial, son causas de muerte muy común en nuestro país, la primera. Y la segunda ya es el cáncer.
Y esto se está dando cada vez en mayores cantidades en su frecuencia epidemiológica. ¿Por qué? Pues porque estamos creciendo hacia un país longevo, primero que nada, y esta enfermedad, siendo crónica y degenerativa, ocupa pues más a los pacientes en los cuales ya ocurren esos cambios degenerativos, como la vejez. Entonces, si somos más población envejecida, vamos a tener más cáncer. Te digo, por otra parte, pues los cambios de actitudes, los hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo, la exposición a los rayos solares, a los rayos X, estos son factores desencadenantes ya. Y hoy, además, algunas enfermedades ya conocidas, que son vectores a través de los parásitos o bacterias, como ocurre en el virus del papiloma humano, que ya es considerado cancerígeno en el 99% de los casos relacionados con cáncer cervicuterino, las cepas 16-18. Hay más de 100 cepas y solo 2 de ellas son las demostradas de alto contenido cancerígeno, pero existen otras de un contenido intermedio, que podríamos llamar cancerogenicidad intermedia, cancerogenicidad alta y cancerogenicidad baja. Y de ahí tenemos todavía otras 23 cepas diferentes y más hacia de baja cancerogenicidad, 17 más. Entonces, de esas 100, prácticamente la mitad casi nos pueden causar cáncer. Y estas son de transmisión sexual, claro, ¿verdad? También en cáncer de cavidad oral ha ocurrido que la relación con un 33% de los casos aparece el virus del papiloma, el cáncer de cavidad oral, pues por las costumbres y las actitudes que estamos viendo actualmente en relación a las conductas sexuales que estamos practicando. Y por otra parte, pues bueno, los hábitos alimenticios, que nuestros amigos de nutrición saben perfectamente bien, que también pueden ser condicionantes, como en los casos de gastritis, Helicobacter pylori. Claro, vamos a un promocional, doctor. En un momento regresamos. Está interesante el tema, no se despeguen de su televisor. Okay. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, doctor, le comentaba que nos dimos a la tarea de hacer una investigación con las personas, con el público en general, de cuáles eran las preguntas más frecuentes o las dudas, sobre todo, de ellos sobre esta enfermedad. Y bueno, pues ya respondimos qué es el cáncer y voy a dar lectura de todo lo que nos mencionaron, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? ¿Cuáles son los 4 tipos de cáncer más frecuentes? Si se pueden tener 2 tipos de cáncer a la vez. ¿Cómo se puede detectar también el cáncer? Si es hereditario, qué cosas me dan cáncer, que creo que ya lo mencionó en el bloque anterior, un esbozo, porque más adelante vamos a tener al doctor Luis y a la licenciada Deli hablando de esta parte, cuestión de nutrición, cómo se puede prevenir el cáncer también, cuál es el papel obviamente de la nutrición antes, durante y después del diagnóstico de cáncer, qué tan efectivo es el tratamiento, y esta me parece muy, muy importante, ¿no? Si ya me curé de cáncer, ¿puedo volver a tenerlo? So, estas son algunas de las preguntas que la población pues nos dijeron. Entonces, pues, ¿qué síntomas, bueno, no? Pues mira, qué interesante que hayas hecho esa encuesta y que podamos abordar nosotros lo que más le preocupa a la población, ¿verdad? Eso quiere decir que nuestro programa es muy importante para todos y a su vez puede dar respuesta a lo que más nos inquieta. Si tengo cáncer, ¿qué es este cáncer? Porque eso es lo que se pregunta el paciente. Cuando nos llaman, ¿tiene usted un paciente? El médico se pregunta qué tiene, qué le voy a hacer y cómo le va a ir. Pero el paciente también se pregunta lo mismo, ¿qué tengo? ¿Qué me van a hacer y cómo me va a ir? Entonces, el cáncer es una enfermedad maligna, que ya dijimos, inicia con un cambio celular, estructural, se va acumulando por forma progresiva, va proliferando, acumulándose, forma un tumor. Cuando ya detectamos el tumor, ya ocurrió 14 millones de cambios en la célula y se han reunido y conglomerado todas esas células para constituir el tumor. Y ese tumor
puede aparecer en el sitio de origen o puede aparecer en otro sitio, a lo que se le llama metástasis. O pueden aparecer dos al mismo tiempo, ¿sí? Como dice, puedo tener dos cánceres al mismo tiempo. Recuerdo pacientes que han tenido hasta 4 y 5 cánceres a la vez. ¿Siempre hay un lugar de origen? Sí. ¿Y migra a otro lado del organismo supuesto. o ambos aparecen No. al mismo tiempo? Hay cánceres que son, por ejemplo, de una manifestación sistémica, como las leucemias. Bueno, pues la leucemia es un cáncer que ocurre a nivel de la sangre y donde circula la sangre en cualquier parte del cuerpo, pues está presente. Igual los linfomas ocurren en todos los ganglios linfáticos y donde hay ganglios linfáticos, en toda la linfa circula por todo el cuerpo, pueden aparecer ganglios, claro. Entonces esa enfermedad va a estar en todas partes. Se disemina. Pero los tumores sólidos, que le llamamos aquellos que se presentan en los órganos, van a aparecer un sitio de origen. Okay. Y allí inicia un cambio celular y para progresar hasta manifestarse, por ejemplo, cáncer cervicuterino, transcurren hasta 8 y 20 años para tener una aparición y una evolución de cáncer invasor. Y entonces diseminarse y extenderse y empieza a causarnos más daño a medida que va transcurriendo el tiempo. De tal manera que sí, es una enfermedad mortal, pero tenemos tiempo para detectarlo oportunamente. La forma de detectar el cáncer cervicuterino, ¿cómo se puede saber cuáles son los síntomas? La inmensa mayoría de los cánceres son silenciosos. Quiere decir, no da síntomas. Cuando dan los síntomas, ya son etapas intermedias o etapas avanzadas. De tal manera que pues, lo que tenemos que procurar siempre es hacer medicina preventiva, atendernos siempre cuando estamos sanos, aunque no sintamos nada, tratar de reconocer cuáles son los factores de riesgo en los que estamos expuestos y entonces a ese riesgo ponerle todavía más atención y buscar los estudios adecuados. Si estamos fumando, necesitamos al menos una vez al año hacernos una radiografía de tórax, ir al médico, hacer un estudio de la tos, porque todo fumador es tosedor. Si tenemos un Papa Nicolau, que es el método más oportuno para detectar el cáncer cervicuterino, aunque salga negativo, no debemos de abandonar la idea de seguirlo haciendo. Es el método más eficaz hasta la fecha actual para detectar oportunamente cualquier cambio, aunque salga negativo. Y de allí otros estudios que cuando hay alguna duda o alguna sospecha, algo salió mal, bueno, ¿ahora qué me hago? Pues podemos hacer el estudio de colposcopía, que es lo que sigue. Claro. ¿Para qué? Para visualizar el cuello del útero. El útero tiene una forma similar, analógicamente hablando, a una botella. Tiene un fondo, un cuerpo, un cuello y un orificio, así como una botella. Entonces, en el cuello, en el orificio, allí nace. Ese es el sitio de origen del cáncer cervicuterino. Es importante entonces la muestra del Papa Nicolau de ese sitio, tanto por fuera como por dentro. Porque en la unión de los dos lados es donde surge el cáncer y es donde se anida también el virus del papiloma. De tal manera que si tenemos negativo el Papa Nicolau, pero aparece el virus del papiloma, tenemos un alto riesgo. Claro. Y si son las cepas 14 y 16 y 18, estas son de alto cancerogenicidad, como habíamos dicho, y aunque no sintamos nada, puede aparecer el cáncer. Entonces, no da síntomas inicialmente. Cuando los da, ya lo tenemos probablemente todavía en etapa intermedia o inicial, como ocurre en el cáncer laringio, una ronquera crónica que persiste, una herida que no cicatriza, un cáncer de piel, si se expone demasiado al sol, la exposición a los rayos ultravioleta, producen una alteración que le llamamos, son cambios directos, genéticos, biológicos, físicos, químicos, que van a ocasionar más tarde un cáncer. Entonces, estos daños de la radiación van a condicionar después de 20, 30 años el cáncer. Y se nos olvida que nos habíamos asoleado. Claro, porque ¿verdad? Hay algunos que comentaban, bueno, doctora, la pérdida del peso, la fiebre, esos, bueno, ellos tienen esa idea de que son datos muy relevantes en cuestión de el primer síntoma que llama mucho la atención y que acompaña casi a todos los cánceres, podemos decir, es la pérdida de peso.
una pérdida de peso que tampoco es que bajé 2 kilos y 3 kilos menos que el año pasado. Es una pérdida de peso progresiva, mayor del 20% de nuestro peso habitual en menos de 2 meses. Perfecto, vamos a un promocional, regresemos, no se despeguen del televisor. Continuamos en su programa El Cuidado de la Vida y bueno, el tema de hoy es cáncer y está con nosotros el doctor Alberto Abdo, quien es especialista en oncología y que durante estos 2 bloques nos ha explicado bastante y continuará aquí hablando más sobre este tema, pues es la persona indicada. Muchas gracias. Para platicarnos, doctor. Sí. Ya abordamos la parte de los síntomas. Lo que es el cáncer, hablamos de los síntomas del cáncer. Y estábamos hablando de la exposición a los rayos solares, que también esos efectos le conocen como efectos estocásticos, los que no se conocen cuál es su causa, y no estocásticos los que sí se conocen. Los efectos de la radiación, los rayos X que mencionabas hace un momento, ¿no? Decía, bueno, la mastografía es un estudio para poder detectar oportunamente cualquier alteración en el tejido de la mama. Y entonces, si esa alteración está o no relacionada con la probabilidad de un cáncer. Se ha estudiado que la mastografía es el método más adecuado para detectar oportunamente el cáncer mamario. ¿A pesar de la radiación? A pesar de la radiación. ¿Cuándo es conveniente? Porque tiene efectivamente una exposición a la radiación y estábamos hablando que la radiación es también dañina, es un factor de riesgo. Bueno, la exposición a los rayos X en forma constante y prolongada hacen un riesgo alto, como lo ocurre en los radiólogos, los médicos, los técnicos que se dedican a esto. Pero los estudios de diagnóstico se hacen con baja dosis, no con altas dosis. Para el tiempo no estocástico, no desconocido de la radiación, de origen a un riesgo mayor para el cáncer o predisponga a un tipo de cáncer, transcurren 26 años. El estudio más demostrativo de esto fue precisamente en relación con el cáncer de tiroides, que es donde más frecuentemente ocurre la dependencia del estímulo radioactivo en las glándulas. Las glándulas tienen esa sensibilidad de ser más fácilmente estimuladas y afectadas por la radiación. Entonces, el estudio diagnóstico de mastografía se debe de aplicar en personas mayores de 40 años, no antes. Con esto ayudamos un poco a que evitemos ese riesgo en personas menores. Por otra parte, es una edad en la que inician en la epidemiología la casuística de frecuencia, prevalencia, incidencia de enfermedades. Después de los 40 años tenemos que cuidarnos más, porque es cuando podemos ya hacernos diabéticos, hacernos hipertensos, padecer de algún problema cardíaco o el colesterol alto. Entonces es cuando empiezan las enfermedades, el colon, los hemorroides, el cáncer de recto, el cáncer de colon, cervicuterino, todo empieza después de los 40 años. O sea que Dios nos permite vivir en esos primeros años todavía sin enfermedades, aunque las actitudes, que es otro factor predisponente del ser humano, ha llevado a que se presenten enfermedades cada vez en etapas más jóvenes. No es lo correcto, no es lo habitual, no es lo esperado. Por eso lo más frecuente, la epidemiología aporta los grupos de edades de mayor riesgo y en ellos se enfocan precisamente estos estudios para detectar oportunamente el cáncer de mama. El ultrasonido ha evolucionado muchísimo y hoy hay transductores de alta densidad con una definición muy nítida y que tienen una capacidad tridimensional semejante, de tal manera que inclusive la clasificación de las alteraciones por imagen de la glándula mamaria son la misma en mastografía que en ultrasonido, de tal manera que pues bueno, nos ayuda mucho también el ultrasonido y es más inocuo. Claro. En personas de alto riesgo, con antecedentes familiares, que ya han padecido alguna otra enfermedad de la mama que pudiera ser predisponente o desencadenante, porque hay enfermedades benignas
que pueden degenerar en otra enfermedad maligna, ¿sí? Hay una enfermedad que le llamamos papiloma intraductal, que no es el virus del papiloma, sino la papila de la glándula que se introduce en el ducto de la glándula mamaria, y esta a la larga produce degeneración neoplásica maligna y aparece el cáncer de mama. Entonces, si hay una enfermedad benigna que pudimos tratar a tiempo y esa paciente tiene ese antecedente, también es otro factor. Reuniendo todos estos criterios de riesgo en una paciente, indiscutiblemente es más conveniente y le da más ventaja realizar la mastografía que dejarlo de hacer, ¿verdad? El estudio el autoexamen mamario es otra medida preventiva. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, cuídese, atiéndase, cada vez que se está bañando frente a un espejo con una mano contralateral, revise su mama del lado contrario, y lo mismo con el lado izquierdo para el lado derecho, ¿verdad? Siempre en sentido de las manecillas del reloj, palpen, cualquier alteración en el color, en la forma, el volumen, el tamaño, el movimiento, al elevar los brazos debe ascender, al bajarlos debe descender, al inclinarse debe movilizarse simétricamente, siempre las dos en forma correcta y normal. Si algún cambio de esto ocurre, algo está pasando. Si el pezón está retraído, está enrojecido, como la piel de naranja que le llamamos, bueno, estos también son signos de alarma que tienen que llamarnos la atención. Y el escurrimiento a través del pezón. Claro. Hay escurrimiento blanquecino, como la leche materna, pero este es bilateral. Cuando es unilateral, algo está pasando, ¿verdad? Porque normalmente, si es por efectos de la prolactina, que es una hormona que estimula la glándula mamaria para producir leche, pues va a producirla en los dos. Pero si producen una y en la otra no, entonces o posiblemente el ducto está obstruido y el otro está funcionando bien, o ocurre una alteración, un quiste oleoso, por ejemplo, de leche. Doctor. O hay otras alteraciones, el escurrimiento puede ser amarillo, el escurrimiento puede ser verdoso, puede ser anaranjado, sanguíneo o chocolatado, y cada una de estas se relaciona con enfermedades. No debe de haber escurrimiento a través del pezón. Claro, doctor. Y habla de si hay herencia, ¿no? Esta parte de si tiene el antecedente familiar. ¿Realmente el cáncer, cualquier tipo de cáncer, es hereditario? Sí, bueno, mira, hay detectado muchas enfermedades. Hoy la genética es lo que ha revolucionado todos los métodos diagnósticos de la medicina y el tratamiento inclusive, porque ya hay terapia génica, biología molecular, terapia molecular, genoterapia. Ha pasado por muchas evoluciones científicas el desarrollo de los caracteres hereditarios. Y la primera enfermedad que se demuestra que tiene un trastorno hereditario es la leucemia, ¿no? Okay. Luego ocurren los linfomas y el cáncer de mama. Con la aparición del estudio del genoma humano, allí se detectan muchos cánceres hereditarios. Perfecto, interesante, no se vayan, no se despeguen del televisor, continuamos aquí en su programa El Cuidado de la Vida. Gracias por continuar en sintonía y bueno, doy la bienvenida aquí al programa al doctor Luis Eduardo García González, quien es el médico internista de nuestro servicio médico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y bueno, parte de este programa, doctor Abdo, también hablamos mucho sobre la nutrición, sobre los cambios de estilo de vida, y aquí agradecería al doctor Luis que nos des tu opinión, ¿no? Mencionaba aquí el doctor Abdo que sí. Los cánceres se detectan alrededor de los 40 años. Hay personas que obviamente con mayor frecuencia, ¿no? Puede aparecer en años anteriores, en menores de edad, sí. Incluso en niños, lo estamos viendo, ¿no? Pero mencionaba también el estilo de vida. ¿Qué puedes aportar tú sobre esto? Claro, pues esta es una epidemia que nos está arrollando, nos está aplastando, todo el mundo preocupado, ¿no? Con justa razón. Pueden encontrar mucha información en la OMS, es general, hay que matizar, hay que recordar que muchas medidas son generales,
y de ahí todavía tenemos que establecer cuál es nuestra situación y cuál es nuestro estilo de vida. Y pueden encontrar ahí en esas páginas cómo hablan de precisamente entre las estrategias de prevención están los factores de riesgo, y de los factores de riesgo prácticamente todos tienen que ver con el estilo de vida. Empiezan con lo del cigarro. Yo subrayo la palabra cigarro. El consumo de cigarro es el que definitivamente es un estilo de vida que debes dejar, definitivamente. De ahí continúan al que más nos interesa, y particularmente me interesa, es el estado nutricional. El estado nutricional, que lo hemos subrayado una y otra vez en la misma página del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. Ahí mismo pueden encontrar obesidad y cáncer. Ya hemos hablado cómo la obesidad no se esperen a que tengan el sobrepeso. La obesidad se puede detectar con imágenes o con estudios ya más profundos en los que se demuestra que el porcentaje de grasa en el cuerpo está aumentado. Eso es obesidad, eso ya es obesidad, sin que tengas sobrepeso, sin que tengas aumento de volumen. No necesitas estar más voluminoso para tener obesidad. Eso ya también lo hemos discutido, lo hemos platicado. Y eso solamente es un aspecto del estado nutricional. No veo mucha confusión cuando se habla de que la comida, según nos alimentemos, me puede ocasionar cáncer. Y muchos dicen, sí, es cierto, es que si viene el arsénico en la comida, que si el agua está contaminada, que si cocinas con plástico, que el plástico que se libera cuando dejas los alimentos, que tiene algo de cierto, pero eso no es nutricional. A eso no se refiere con nutricional, eso es algo tóxico, eso es una toxina que se agrega a los alimentos. Lo nutricional es el equilibrio entre nutrientes y lo que estás consumiendo y cómo los absorbes. Eso es lo nutricional. Es decir, lo nutricional es la calidad del alimento, la capacidad que tienes de absorberlo, y el tercer elemento que siempre hemos hablado, la microbiota intestinal. Y en este caso nada más hablamos de la microbiota intestinal. Hay una microbiota en todo el cuerpo, pero solamente de la microbiota intestinal. Un ejemplo de cómo lo nutricional tiene nutricional, no tóxico, no toxinas en la comida, no sustancias extrañas en la comida. La falta de nutrición tiene relación con un cáncer. Siempre he mencionado la del colon. Mencionan la del butirato, ¿no? El butirato que se ha detectado como una sustancia que puede prevenir, que tiene relación con la fibra. Y fíjense que con la fibra no tiene... muchos piensan frutas y verduras. Si revisan las tablas de nutrición, no, las frutas y verduras no son los que más fibra tienen. Los que más fibra tienen son los granos enteros o integrales. Así los van a encontrar en las diferentes páginas de las diferentes enfermedades crónicas. Consumo de granos integrales, que no es igual a harina integral, ya lo hemos platicado también. Granos integrales, que incluyen el salvado y el germen. Esa es a la fibra que se refieren. Y no, las frutas y verduras no son los que más fibra tienen. Entonces, ya me estacioné mucho en lo de la nutrición, porque eso es lo que a mí más me interesa por la epidemia que ya hemos mencionado. ¿Qué otra epidemia tenemos encima? Estos problemas de las enfermedades cardiometabólicas que tienen que ver con la obesidad, que ya hemos platicado de lo que es la resistencia a la insulina, que es uno de los mecanismos de base de esta obesidad. Y que es donde siempre he comentado, que es lo que se me hace más interesante, esa es la insulina. Si buscan también ahí en la página del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, ahí está la relación de la hiperinsulinemia, cómo la insulina, al ser un factor de crecimiento, puede promover diversos tipos de cáncer. No es la única causa, pero junten las dos: epidemia de obesidad, epidemia de resistencia a la insulina, epidemia de cáncer. Nada más hacemos la conexión. Y si nos concentramos en la nutrición, que por cierto tiene que ver con toda la salud, pues estamos abarcando dos tipos de cáncer. Por eso hacemos tanto énfasis, por eso hicimos este programa. Claro. Porque nos parece la mejor estrategia, primero nutrido. Después, ahora sí, vámonos a las otras. ¿Qué otros estilos de vida están relacionados? El sedentarismo, que ya hemos abordado, que es ejercicio, que es deporte y que es vida activa. Actividad física y vida activa en sí misma.
De ahí, cada trabajo, cada profesión va a tener sus riesgos, tienes que estarte informado, tienes que estar enterado en el trabajo que te dediques, a qué estás expuesto. También hay cosas generales, hay asuntos generales como la exposición solar, que va a depender de tu piel, que va a depender de tu actividad también. También está y algo que no le ponemos importancia, pero sí habla de estilo de vida. Y estilo de vida no nada más personal, ya más integrado, sociedad. Emisión de gases por los automóviles y la emisión de gases por diferentes combustibles, ¿no? Que eso, nosotros pensamos que de manera personal no tiene nada que ver con nosotros, pero sí, tenemos la ciudad que queremos. Si no nos organizamos y pensamos que eso le corresponde a alguien más, pues seguiremos con ese factor de riesgo. Entonces sí tiene que ver con estilo de vida, sí tiene que ver con decisiones personales. No vas a cambiar el mundo, yo no voy a cambiar el mundo, lo cambiaría por nosotros vamos a cambiar el mundo. ¿Me explico? Entonces, como vieron, el repaso es entre decisiones personales, dejar el cigarro, alimentarse bien, a decisiones en familia y en sociedad. Sigue siendo alimentarse bien, sigue siendo cómo vamos a transportarnos, en fin, todo eso. Entonces, estilo de vida. Perfecto. Vamos a un promocional y continuamos aquí en El Cuidado de la Vida. Una también aquí. Aquí con... Sí, doctor. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa El Cuidado de la Vida. Y bueno, el tema es cáncer. Y ya el doctor Luis ya nos hizo todo una historia, no una historia, sino ya nos llevó por todo, ¿no? Un relato completo de que las medidas de prevención que debemos de tomar en cuanto a este padecimiento. Y doy la bienvenida también al estudio a la licenciada en nutrición Delia Aranda Sasso, y que nos hablarás ahorita en un momento más sobre qué papel juega, ¿no? la nutrición, ya que el doctor Luis hizo mucho hincapié, porque es lo que se trata también este programa, ¿Sí? ¿Sí? De poder llevar este conocimiento de todos nosotros, a toda la población en general que nos está viendo, y pues hacer conciencia de que debemos de cambiar estos estilos. Fíjate que muchas veces preguntan, y bueno, es que todo causa cáncer, ¿no? Porque se ha relacionado biológicamente con virus, con bacterias, con parásitos, hasta con medicamentos, ¿no? Cáncer de riñón y la ingesta prolongada de los acetilsalicílico y de los naproxenos. Entonces son medicamentos que no se debe de automedicar, porque también esto a la larga condiciona factores de riesgo. Y luego otros aspectos como la dieta, lo que estaba mencionando ahorita, ¿no? Muy importante, que el alimentarse en forma adecuada, correcta, el saber comer bien, que no es lo mismo que comer mucho. Exacto. Claro. Sí. Y bueno, Doc, ¿cuál es el manejo entonces terapéutico de estos pacientes ya con diagnóstico de cáncer? El manejo el tratamiento, el manejo terapéutico, muchas veces nuestra población escucha terminología que a veces no lo va relacionando, ¿no? ¿De qué manera me puedo curar? ¿Qué me pueden hacer? Los tratamientos de cáncer hoy en día son desde la quimioterapia, que es la aplicación de medicamentos contra el cáncer, la radioterapia, que es la aplicación de radiaciones en dosis calculadas, precisas y exactas en el sitio de la enfermedad para combatir el cáncer. La cirugía, que debe ser una cirugía de experto en oncología, un cirujano oncólogo quien maneje forma tridimensional la enfermedad a lo largo, a lo ancho y a lo profundo para erradicar completamente la enfermedad. Muchas veces no se puede, entonces el cirujano cambia su actitud hacia una recuperación parcial del paciente, buscándole mejorar su calidad de vida. Si no se puede operar un cáncer de colon, se deriva la función del intestino hacia la pared abdominal y entonces el paciente ya
sigue su función normal, a pesar de que sigue enfermo, pero mejora su calidad de vida porque está obstruido. Entonces hacen cirugía curativa, cirugía paliativa, cirugía reestructural, reconstructiva. Y también otros tratamientos como son la hormonoterapia, tratar a las enfermedades que son dependientes de ese factor hormonal, como el cáncer de mama es uno de ellos, cáncer de endometrio, cáncer de próstata en el hombre. Dependen de hormonas. Entonces, suprimiendo el factor hormonal o aplicando medicamentos antihormonales pueden también contribuir al tratamiento del cáncer. Y hoy ya hablamos de cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, la terapia molecular o terapia biológica, que cuando se demuestra la presencia de una alteración genética en el cáncer, requiere de tratarse genéticamente. Esa terapia molecular va a recuperar esa presencia del oncogen que está muy activado y a fortalecer las proteínas que suprimen a ese oncogen. De tal manera que los anticuerpos monoclonales, así se llaman las sustancias que se aplican con esa intención molecular, es una terapia molecular, un tratamiento a base de anticuerpos para que ayude a evitar que la enfermedad progrese, a combatir a la enfermedad, a suprimir ese oncogen que está causando la enfermedad. Esas son las terapias moleculares. Se me escapan algunas otras, la braquiterapia, que son procesos ya especializados del propio médico, oncólogo y radioterapeuta que maneja las terapias radioactivas de implantes directos en el sitio del tejido. Esa es la braquiterapia, que también son con fines curativos. ¿Y se puede curar? Sí se puede curar el cáncer. En etapas tempranas es más fácil, en etapas intermedias menos fácil, en etapas avanzadas a veces ya no se logra. Excelente. Y bueno, Deli, entonces con esta visión que nos dio el doctor también del manejo terapéutico, ¿cuál es el papel entonces de la nutrición antes, durante y también después de este padecimiento? Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Sabemos que la nutrición hoy juega un papel muy importante. Antes de un diagnóstico de cáncer, pues bueno, como ya mencionó aquí el doctor Luis, es importante estar bien nutridos, pues para evitar todo este tipo de enfermedades crónico-degenerativas que cada vez nos acechan a edades más tempranas. Si antes teníamos hasta los 40, esa edad se ha ido reduciendo y como dijimos ya hay jóvenes y ya hay niños. Durante el tratamiento de cáncer, la nutrición nos va a servir pues para ayudar a que el paciente tenga mejor apego al tratamiento, esto es evaluando su estado nutricional. También eso condiciona a un mejor resultado, ¿no? Y también para ayudarlo a pasar o a minorar los síntomas o la sintomatología que se derivan de las diferentes terapias o manejos que se le dan en las terapias para el cáncer. ¿Es un manejo igualitario para todos o cada paciente es diferente? Como en un principio mencionó el doctor, cada paciente responde diferente a los tratamientos. Pueden empezar con uno, a lo mejor ese tratamiento no sirvió y se van con otro, y lo que a uno le sirvió al otro no. Y también la sintomatología no a todos los pacientes se da de la misma manera. Como hay pacientes que les puede dar náuseas y vómitos, hay pacientes que se pueden desnutrir muchísimo, hay pacientes que pueden presentar inflamación de las mucosas. O sea, el tratamiento va a ser diferente en cada paciente. Por eso hay que evaluar, hacer una historia clínica nutricional para conocer el estado de salud nutricional del paciente, qué tanto está nutrido, está en un peso correcto, está en un sobrepeso, ya está en una obesidad, qué alteraciones metabólicas también tenía el paciente antes, porque el cáncer también acarrea alteraciones metabólicas. Claro. Se puede presentar resistencia a la insulina, hiperglucemia, se puede presentar alteración de la absorción de ácidos grasos a nivel intestinal, se puede presentar también diferentes sintomatologías también, como lo que es el estreñimiento, como lo que es la diarrea, entonces que también nos van a alterar metabólicamente al paciente. Entonces los nutriólogos tenemos que ir estudiando todo eso para ayudar al paciente con la alimentación a ir sacando esa sintomatología. Te interrumpo, vamos a un promocional y vamos a regresar contigo para que nos continúes platicando más sobre la nutrición en el paciente con cáncer.
Gracias por continuar con nosotros y bueno, ya estamos en nuestro último bloque del programa, El Cuidado de la Vida, con este tema que se llama cáncer. Y bueno, Deli, te cedo la palabra para que continúes platicándole aquí al público sobre la parte de nutrición en este diagnóstico. Bueno, también como ya habíamos mencionado y había dicho el doctor, le echan mucho la culpa a los alimentos, que ahora todo lo que como es cáncer. Hay que destacar que muchas veces sí los alimentos son parte o factores de riesgo que puedan ocasionar a que se produzca un cáncer, pero esto se debe al procesamiento que llevan. Y como ya hemos repetido en varios programas, y lo principal que es rescatar en este programa, la misión que se tiene es que se quite la dependencia de esos alimentos refinados. ¿Por qué? Porque hay sustancias como los nitratos, los nitritos, que vienen presentes en el agua potable, que vienen presentes en las verduras o en los embutidos, que estos pues verduras procesadas como las que son enlatadas, que al contacto con la saliva se convierten en otras sustancias como son las nitrosamidas y las nitrosaminas, que se ha estudiado que están relacionadas con que puedan provocar cáncer. También podemos decir que las técnicas empleadas para la elaboración de ciertos alimentos, si no sabemos utilizar las técnicas culinarias adecuadamente, también nos pueden llevar a la prolongación de sustancias que lleven a lo que es el cáncer. También se ha estudiado las aflatoxinas, que son las toxinas del hongo Aspergillus, que se pueden dar en lo que son granos, frutas u hortalizas en mal estado de conservación. Entonces hay que conocer bien, saber bien la técnica que yo voy a emplear para evitar que todas estas sustancias se den. Pero ahora los alimentos también juegan un papel muy importante en la prevención, por eso ¿por qué? Porque los alimentos de forma natural están cargados de sustancias que nos van a ayudar. Como ya mencionó el doctor Luis anteriormente, los cereales completos contienen muchísima cantidad de fibra. La fibra nos va a ayudar mucho para prevenir lo que es el cáncer de colon, porque pues a nivel intestinal nos ayudan con la absorción de la formación de ácidos grasos de cadena corta, nos ayudan con la colonización adecuada de lo que son las bacterias, etcétera. Por lo que son también las frutas y verduras, están cargadas de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, que nos van a ayudar a erradicar lo que son, vaya la redundancia, los radicales libres, que a la larga también ocasionan lo que es el cáncer. También, por decir, los granos como la soya están cargados de nutrientes, como las fitohormonas, que se ha visto que tienen efecto en ciertos tipos de cánceres, etcétera. Entonces, la alimentación debe ser muy, muy natural, muy completa, equilibrada, que nos nutra, ¿sí? No es nada más comer por comer, sino hay que estar bien nutridos. Y en cuanto al manejo de los pacientes, nutricionalmente hablando, pues para ayudarlo a lo que son las sintomatologías, pues también se trata de ayudarlos si hay presencia de diarrea, con dietas astringentes, saber utilizar alimentos como lo que es la manzana cocida, para evitar que pues se ocasione un mayor daño. Si hay vómito, pues utilizar lo que son alimentos fríos o a temperatura ambiente, preparaciones que a la vista sean agradables para el paciente, que por decir los días que vaya a tomar sus terapias de quimioterapia, las comidas sean las mismas, que ya en ocasiones anteriores no le han causado tanta repulsión al paciente, para evitar que se vayan quitando muchos alimentos. Por decir, también se presentan, debido a los tratamientos, alteraciones en el sabor de la boca, por lo tanto se deben de utilizar cucharas de plástico, porque el metal les ocasiona muy mal sabor. Por decir, cuando hay alteraciones también se cambian lo que son las carnes rojas por carnes blancas, como el pollo, como el pavo, la gallina. Entonces, estas son alternativas que nosotros como nutriólogos vamos buscando para ayudar a los pacientes. Y ya después de que ya podríamos decir que el paciente fue dado de alta del cáncer, pues es hacer hincapié en seguirle un control de su peso, de alteraciones metabólicas, de que su alimentación sea la mejor, para volver a caer en lo que es productos que a la larga puedan
ocasionar nuevamente que se presente el cáncer. Ok, muchísimas gracias, Deli. Y bueno, ya estamos a punto de terminar el programa. Nos quedan unos cuantos minutos. Doctor Luis, ¿alguna conclusión para cerrar aquí con el doctorado? Bueno, ahí va la conclusión. Sí, es cierto, de hecho, estar vivo es causa de cáncer, como algunos dicen. Pero entonces, en vez de tomar esto como un pretexto para hacer lo que se me da la gana y obligar a los demás a hacer lo que se nos dé la gana, mejor tomémoslo como tomemos la vida así. Si hay estos riesgos, ¿cómo me voy a proteger? Lo primero es la prevención, nada de que no hay nada que hacer porque todo provoca cáncer, pues finalmente nos vamos a morir todos. Entonces, aliméntate bien, los cambios que dijimos, aliméntate bien, si fumas cigarro, deja el cigarro, alimentarte bien generalmente te va a llevar a una vida activa, y ya los demás aspectos que ya mencionamos, trabaja con tu familia, cambia tu estilo de vida. Así es como te vas a proteger. A todos nos puede dar cáncer, sí, pero menos probable al que esté mejor preparado. Y de ahí, es cierto, tenemos el problema encima, detección está bien, pero no se queden con nada con la detección. Es que me estoy previniendo porque me detecto y con eso prevengo. Previenes estando bien y alejándote del riesgo, nada más. De ahí detectar también, pero no es lo único. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Pues ya terminamos, ¿verdad? Nada más decirle a nuestra comunidad que nos escuchó, muchas gracias. Esperamos haber dado respuesta a todas sus preguntas y acuda con el médico ante cualquier alteración, aunque no la sepa identificar. De los signos de alarma que dijimos, más vale cuidarse y atenderse a tiempo. Claro, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Deli, ¿alguna conclusión que quieras darnos? Claro, pues aquí la conclusión que yo puedo dar es que no esperemos allá tener alguna patología, alguna alteración metabólica para acudir a un especialista, en este caso un nutriólogo. Siempre busquen prevenir. El nutriólogo no nada más está para bajar de peso, sino está para orientar, enseñar y educar a que esos estilos de hábitos sean cada vez más adecuados y en cuanto a lo que es la alimentación. Excelente, pues muchísimas gracias a los tres. Doctor Abdo, bienvenido, esta es su casa cuando quiera venir de nuevo. Gracias por sintonizarnos y nos vemos el próximo programa.